Joiner, muchas gracias por estar en este podcast que se llama Haz lo Correcto. Este podcast hace parte de la Fundación Los Ocho Valores y como te he contado en otros espacios, la Fundación lo que busca es la promoción de valores a través de la educación y la cultura. Cuando nos conocimos, yo sabía que tenías una organización que se llama Unión Latina, de la que vamos a hablar ahora. A mí me dijeron, este man ha impactado miles de vidas de niños y niñas de Medellín a través de la cultura, a través de la danza concretamente. Entonces, por eso, muchas gracias por venir y por acompañarnos hoy en este episodio de Haz lo Correcto. Federico, muchas gracias antes a ustedes por la invitación. Bueno, acá estoy para que conversemos. ¿Cuál es la historia, Joiner? La historia tuya, la historia para llegar a Unión Latina, como de dónde sale esa idea y cuándo llega ese momento como trascendental de tomar una decisión y decir yo me quiero dedicar a formar niños y niñas en danza. Bueno, yo a veces pienso que la vida, mi vida ha sido como muy al revés. Pues ha sido muy curioso. Primero porque cuando estaba pequeño llegué y me enamoré del baile por medio de unas tías que pues sabemos que en la mayoría de los barrios las tías son de las que les gusta la pachanga y a mí me enseñaron mis tías y en el baile yo encontré lo que fueron los aplausos, las felicitaciones, cosa que no encontré en la escuela ni en el colegio. Siempre he sido una persona que estuve muy negada al estudio y ahora se ha venido transformando poco a poco. ¿Encontraste reconocimiento cuando bailabas, cuando empezaste a notar que lo hacías bien? ¿Cómo fue ese momento del primer aplauso? Sí, a ver, yo creo que el primer aplauso y las palabras positivas son muy importantes siempre en la vida de un niño porque desde ahí comienza como ese impulso a querer hacer las cosas y eso fue lo que encontré en la danza. Y bueno, Unión Latina, no sé si has vivido toda la vida en Manrique, que es un barrio de Medellín. ¿Cómo era la vida en Manrique cuando eras niño? Esta ciudad además donde grabamos este podcast, pues, y donde yo también vivo y nací, todos la hemos disfrutado, también la hemos padecido un poco. Y yo sé que Unión Latina, digamos, también nace en medio de un entorno complejo. ¿Cómo fue ese nacimiento de Unión Latina en ese momento de la ciudad? Bueno, yo viví realmente en dos barrios, que fue Manrique Oriental y en Castilla. Prácticamente toda mi vida ha sido más en Manrique Oriental. Manrique, en la época de los 80 y los 90, eso estaba dividido por 4 barreras, más que todo en el sector donde yo vivía, que era la zona nororiental. Y en esas 4 barreras nosotros era muy difícil la movilidad. Entonces habían condiciones, habían fronteras. El saber que era un niño también muy inquieto, que nunca en esa edad me imaginaba pues que la violencia existiera de esa forma, que uno siempre está como a través de los juegos, de que todo le parece como un reto, una diversión. Entonces recuerdo que la primera pérdida que yo tuve en ese entonces, tenía 15 años, fue mi pareja de baile, porque nosotros nos reuníamos a bailar en una parte de Manrique y al cruzarnos estábamos corría peligro nuestras vidas. Y en una de esas fue que fue asesinada mi pareja de baile y desde todas esas cosas yo siento que, a ver, eso lo lleva a uno mucho a la tristeza, lo lleva a creer que el mundo es una perdición, pero también existe esa esperanza. Creo que a mí lo que más me invadió fue la esperanza. Por eso es el nombre de Unión Latina. Unión Latina es precisamente esa invitación a unirnos, a no estar divididos y a dibujar todas las barreras invisibles. Porque nací en un barrio donde siempre existían esas barreras, esos límites donde no podíamos conversar con el otro, no teníamos movimiento. ¿Qué fue lo que en medio de ese entorno de violencia, de división, de peligro,
y pues, de una tragedia cercana, ¿cuál fue como ese, no sé si llamarlo un valor o fue la inspiración para decir, es decir, no, en lugar de sentir odio o rabia, lograste construir algo muy grande que ha cambiado muchísimas vidas y la sigue cambiando? ¿Cuál fue ese valor? ¿Cuál fue esa idea que te llevó a construir en lugar de pronto de tirar la toalla? Yo creo que es el amor el que siempre te va a ayudar a coger buenos caminos. Y tengo tres hermanas que yo cada que las veía decía, sería terrible llegar a vivir lo que viví con mi pareja de baile y pensar ya en el otro, en el vecino, y pensar en otros familiares, en amigos. Eso ya te comienza a generar una responsabilidad, tener esa responsabilidad de, bueno, ¿qué voy a hacer para transformar esto? No puedo esperar a que alguien lo haga y quedarme de mano cruzado. Entonces hay que comenzar a hacer lo que mejor sé hacer, que es que bailar. Entonces cuando se creó Unión Latina no se pensó en crear una empresa, una fundación, una corporación, porque al igual yo no era una persona que tuviera el suficiente conocimiento para saber cómo se legalizaba, cómo se podría armar una empresa. No, lo mío era simplemente bailar, y a través de la danza fue que logré comenzar a transformar las vidas de muchas personas, porque yo creo que la primera vida que se ha transformado en Unión Latina ha sido la mía. Y desde ahí ya han pasado más de 15.000 estudiantes en Unión Latina. Eh, a partir de los 4 años es que los niños ingresan a esta corporación. Y creo que la música está en todas partes. La música está en un velorio, la música está en una fiesta, la música todo el tiempo está. Y la música es transformadora de sentimientos. Vos puedes escuchar una música y te pone triste, escuchas otra y te pone muy alegre. Entonces va muy conectado con el ser. Y eso es lo que nosotros somos. Desde ahí es donde tratamos de sensibilizar a esas personas y que convivamos. Yo sé que tienes miles de anécdotas para contar de las personas que han pasado por Unión Latina, pero de pronto una que tengas presente siempre de una vida que creas que hayas transformado a través de la danza, ¿cuál puede ser? Eh, sí, hay muchas. Hay un montón. Hay una que me parece muy bonita, que fue de una vez que estuvimos en una competencia y nos ganamos 15 millones y con eso dijimos, bueno, vámonos a ir al mar, a conocer el mar, y nos fuimos 62 a conocer el mar. Y entre esos, uno de los chicos la iba muy mal con el papá, porque el papá simplemente le decía de que la vida era muy dura y que había que trabajar como fuera, así le tocará que pasar por encima de otras personas. Y él nunca estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hizo el chico? Dijo, puedo llevar a mi papá a este paseo, yo lo voy a convencer. No cruzo palabras con él, pero él no conoce el mar y yo sé que le va a interesar. Lo convencimos y llevamos al señor a conocer el mar, y allá tuvo la oportunidad de sentarse con el hijo en la playa a hablar de la vida, a escucharse, el solamente escucharse. El señor, recuerdo que los dos entraron llorando a la cabaña, luego salimos todos, hicimos una oración, hubo una reconciliación muy bonita. Y después el señor tenía como algunas deudas pendientes con la ley y llegó derechito a entregarse. Y le agradeció mucho al hijo porque si él pudo hacer y puede hacer las cosas bien y las está luchando, porque no puede cambiar su pasado. Entonces, eso ha sido una transformación muy bonita. Allá en Unión Latina uno nunca sabe quién se va a transformar, pero que se transforma, se transforma. Y de tantas personas también que han desfilado por Unión Latina, de todo tipo, que han ido empresarios reconocidos, líderes sociales, periodistas nacionales e internacionales, ¿con quién recuerdas que hayas tenido como una anécdota bailando? Una persona con la que nunca pensaste que fuera a bailar y que alguna clase o alguna sesión con ustedes lo haya movido y la música lo haya movido a bailar. Bueno, yo creo que, a ver, de personajes importantes
del país han ido muchísimas personas, hasta alcaldes, presidentes han ido. De que se enamoren de Unión Latina, sí, todo el que va. Por eso yo lo primero que hago con las personas es, si quieres de verdad conocer el proyecto, es mejor que vaya y lo conozca propiamente, porque desde ahí se entera. Yo creo que con los que más me sorprendieron para bailar fue la primera vez que fui a dar una clase a Por Amor, la Fundación Por Amor, que son los niños en estas sillas de ruedas, y verles la alegría y ver que cada uno de ellos me decía, es que no, pero lo peor que le puede pasar a uno es caerse. Entonces, fue una experiencia súper linda y yo creo que esas son las que a uno, pues, todas esas experiencias te enseñan tanto, que son las que han ayudado a aportarle a que la metodología de Unión Latina cada vez crezca más y sea posible tener esa facilidad de enseñarle a cada niño que llega allí. Bueno, ahorita hablaste del amor para construir Unión Latina, pero construir una organización, mantenerla en el tiempo, lograr que 15.000 niños, jóvenes pasen por ahí, eso requiere pues, muchos valores y virtudes. ¿Cuáles crees que en este proceso, desde el momento en el que empezaste a bailar con tus tías en Castilla o en Manrique, has tenido que cultivar para mantener a Unión Latina en lo que es hoy y en lo que va a seguir siendo? ¿Qué valores y virtudes has cultivado? Yo creo que es más que todo la unión y los amigos. Cuando tú haces amigos, yo creo que solucionas la mitad de tu vida, si no es prácticamente el 80%. Yo soy una persona que nací con muy bajos recursos, viví en la calle también. Eh, Me parece muy curioso ahora cuando me tengo todas estas cámaras y me entrevistan y todo eso, porque recuerdo que pequeño, pues eso no existía, no existe. Soñaba que alguien me pidiera, Alice, vamos a tomarnos una foto. Ahora eso sobra, pero todo eso se fue construyendo, fue gracias a la hermandad, a los amigos. Es muy importante hacer amigos. Los negocios son importantes también y es muy rico hacer esos intercambios, pero yo creo que un amigo está para todo. Un amigo está para, si no tienes plata, entonces hagamos un intercambio. Existen un montón de cosas. Entonces los vínculos que ha creado Unión Latina ha sido desde la hermandad y desde la amistad. Y creo que esas dos son las que siempre prevalecen en Unión Latina. Yo diría, bueno, para bailar pues requiere muchas cosas. Yo no tengo mucha experiencia bailando y no podría decirlo, pero creo que hay que tener una serie pues, de cualidades y de virtudes para poder hacerlo. Pues se me ocurre que uno tiene que ser disciplinado para aprender, que tiene que perder la pena o la vergüenza para poder empezar a bailar, para enfrentarse a un escenario con luces y con cámaras. Eh, Finalmente es un proceso educativo y cultural, de impacto cultural. ¿Cuáles son los valores que crees que se promueven a través de la danza concretamente y por qué es importante esto en el proceso educativo de un niño, de una niña o de una persona muy joven? Bien, uno de los llamados que hace la danza, sabemos que cuando hablamos de danza, nos imaginamos movimiento. Y para uno poder danzar, primero debe llegar a la quietud. Entonces es una invitación a la quietud y la quietud es concentración también. Entonces, ¿qué pasa con los niños? A un niño generalmente cuando tiene entre 7 10 años somos muy inquietos, nos encanta el movimiento. Entonces llegar y decirle a un niño, quédese quieto. O como decían anteriormente, que culicagado, quédese quieto, es muy necio. Las metodologías que se utilizan en Unión Latina es prácticamente vamos a jugar y vamos a danzar y vamos a llegar a un momento de reposo o de punto cero que es la quietud, ¿cierto? Entonces yo creo que desde ahí parte esos métodos para educar. No, uno no puede llevar a un niño a un colegio a que se siente y se quede quieto sin ni siquiera entender eso. Sí, hay muchos que uno les pregunta, ¿por qué es importante la concentración? ¿Por qué es importante la educación? Hay preguntas que uno dice que son obvias, pero desde lo obvio es donde yo creo que nace la sensibilidad para seguir
para querer aprender. Entonces, las metodologías que damos en Unión Latina son muy bonitas porque son el trabajo en equipo, el simplemente llegar a una clase y caminar en diferentes direcciones, caminar en velocidades, comenzar a entender su cuerpo, conectarse con su cuerpo. Realmente todo el mundo puede aprender a bailar, absolutamente todos pueden aprender a bailar. ¿Qué es lo primero que deja un niño cuando entra en un aprendizaje por medio de la danza? Los miedos. Un grande tiene miedo. Una persona cuando llega a algo desconocido tiene miedo, así diga, no, es que yo vine y lo quiero hacer, no, se siente ese temor. Entonces, lo primero que se hace por medio de la danza es, vamos primero a saber de que nos vamos a equivocar mucho y que vamos a disfrutar de ese error. Y a partir del error comenzamos a encontrar el camino al movimiento. Entonces, todo eso ha hecho que Unión Latina tenga éxito en estos 17 años. Bien, antes de terminar, aquí tenemos una sección que se llama lo que sí y lo que no. Cuando digo lo que sí es lo que en tu experiencia de tantos años de trabajo social, cultural, como educador, como docente que has sido, ¿qué crees que se debe hacer, que se debe perseguir en la vida y que no? Arranquemos por lo que sí. Bueno, lo que sí, bailar. Bailar mucho. Ajá. Hacer amigos. Ajá. Disfrutárselo hoy. Y recorrerse todo el entorno, lo que pueda, lo que más pueda. Lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer, el fanatismo, la histeria colectiva, el negativismo y no, yo creo que me quedo con esas. Y para terminar, ahorita que cuando llegaste hablábamos un poco te contaba de un libro que terminé hace unos días sobre los padres fundadores de Estados Unidos, George Washington, John Adams, Madison, Jefferson, todos estos personajes. Y este libro es interesante porque cuentan cómo se educaron estas personas, qué leían, qué libros, qué literatura, qué autores. Y algo que me llamó mucho la atención y lo que discutíamos ahora es que un tema fundamental de la educación del siglo XVIII, de estos líderes que construyeron un país, una república, era la danza. Era algo fundamental socialmente que se debía cultivar desde muy niños. Y era tan importante la clase de griego, de latino, de filosofía, como la clase de danza. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo ves que la danza se puede incluir hoy en la formación de las personas y cómo eso puede tener un impacto real en la sociedad? Bueno, yo creo que, a ver, yo pienso que líderes hay muchos, ¿cierto? Personas inteligentes hay por montones. Pero entonces, cuando tenemos niños y los vamos a formar, ¿qué deseamos de esos niños? Deseamos que simplemente sean inteligentes o campeones de la vida. ¿Y qué es ser campeones de la vida? Porque yo creo que lo primero que debe aprender un ser humano es a ser sensible. La danza y la música, la pintura, todo lo que tenga que ver con el arte, siempre te va a despertar la sensibilidad. La sensibilidad es el amor por el otro y por el mismo. Entonces es muy importante que eso siempre esté ahí, porque qué pereza uno tener un niño con alto conocimiento que después pueda tener una bomba y acabar con el mundo. Kevin, gracias. Un gusto conversar. Una admiración profunda por lo que haces, por la manera como cambias vidas con la cultura, por la manera como promueves valores a través de la danza, a través de la amistad, a través de la unión. Y bueno, hermano, gracias, éxitos. De verdad que es una charla inspiradora. A mí me ha inspirado desde que te conozco y espero que a muchas de las personas que nos van a ver también se inspiren igual que a mí. Gracias.